Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su proyecto, a su programa Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndole por su sintonía y de nuevo recordándole que si le parecen interesantes estos programas y que vale la pena que otras personas los vean, pues ayúdenos compartiéndolo para que aparezcan en sus muros. Muy bien, pues hemos estado repasando historia mundial, los últimos 2500 años. Nos encontramos ya en el siglo XX, la Guerra Fría. Estamos próximos a terminar este tema y pronto nos pondríamos al día, porque ya en la otra línea que también llevamos de la historia de México ya nos pusimos prácticamente al día y queremos empatarnos. Muchas gracias, no sin antes volver a repetir nuestro agradecimiento a Diana Uribe y reconocimiento por sus materiales, que son impresionantes y todos los conceptos los tomamos de sus materiales. Por favor, háganse un favor ustedes mismos, búsquenlos y de viva voz vean sus programas, son extraordinarios. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno a lo que nos ocupa hoy. El tema es la Guerra Fría y Centroamérica. Vamos a ver cómo interacciona esta coyuntura de la Guerra Fría con los países centroamericanos. Ya en pasados programas hemos mencionado brevemente, pero no como ahora lo haremos. Así es que muchas gracias de nuevo. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Aquí pueden ustedes observar el bosquejo. Muy bien. Bueno, veremos la paz en Centroamérica. El fin de la Guerra Fría desintegra a algunos países, se integra a otros. Centroamérica, México, el Canal de Panamá y la United Fruit Company. La experiencia de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Muy bien, pues entonces empezamos por el fin de la Guerra Fría desintegra a unos países, se integra a otros. El fin de la Guerra Fría trae un nuevo amanecer para Centroamérica, porque la región centroamericana, mientras estuviera vigente el régimen de la Guerra Fría, no tenía esperanza. Centroamérica era literalmente el pincho de la Guerra Fría, estaba ensartada completamente por una disputa que la desgarraba por dentro y no tenía manera de solucionar sus problemas mientras ese orden histórico siguiera vigente. Con el fin de la Guerra Fría se desintegraron países y otros salieron adelante. En el caso de África cayó un muro que no era de hormigón, ni de concreto, ni de alambrada, sino de odio, más profundo y más alto que el muro de Berlín. Eso era el apartheid en Sudáfrica. Cayó en el momento en que termina la Guerra Fría. Por el factor económico se toleró ese oprobio, porque al ser Sudáfrica el principal productor de oro y diamante en el mundo y el otro era la Unión Soviética, se quería evitar darle una ventaja económica significativa a la Unión Soviética sobre el mercado del oro y por ello el apartheid se sostuvo y nunca realmente se confrontó el horror que sucedía en Sudáfrica solo por no darle una ventaja a la Unión Soviética y por no confrontar verdaderamente a los surafricanos, porque con ese producto bruto interno y ese crecimiento económico tan alto que tenían, pues bien podían desbaratar la vida de 17 millones de habitantes, como efectivamente lo hicieron durante toda la época del apartheid. Centroamérica, México, el Canal de Panamá y la United Fruit Company. Ahora estamos en Centroamérica. Habíamos contado cómo el Canal de Panamá había terminado toda la geopolítica de Centroamérica, cómo Estados Unidos en su proceso de expansión va a necesitar el Canal de Panamá como el punto en el que puede darle la vuelta a los océanos y puede completar el proyecto este-oeste, la costa este y la oeste, las puede unir a través del Canal de Panamá. Una vez que tome la posesión del canal, va a empezar los sembradíos de banano de la United Fruit Company en las tierras de Centroamérica y con la presencia de las compañías bananeras van a convertirse en una especie de estados dentro de los nacientes estados centroamericanos. Los centroamericanos intentaron formar una federación con México, pero al poco tiempo se separaron. México emprendió su propio camino y tuvo grandes ventajas. Primero, la Revolución Temprana en 1910 le permitió hacerse cargo de su rumbo histórico. Segundo, porque durante la Primera Guerra Mundial los alemanes lo tentaron para que se aliara a ellos y de esa manera pudiera entrar en guerra con Estados Unidos y así recuperar los territorios que Estados Unidos le había quitado a México en 1948. Estos dos factores permitieron a México una autonomía y un rumbo propio, como desarrollar un nacionalismo muy fuerte como única estrategia de supervivencia al lado de un vecino en plena expansión histórica. El caso de México es distinto. Tuvo particularidades que le dieron ventaja, pero Centroamérica no. Al crearse las plantaciones de la United Fruit Company se convirtieron en estados dentro de esos países. La institucionalidad política de esos pueblos no se va a poder crear porque son casi monitoreados por los intereses comerciales de Estados Unidos. Entonces va a haber dictadores y las tierras van a estar
centradísimas, porque las tierras van a estar en últimas en manos de las compañías bananeras, y en las compañías bananeras pues hay cantidades de trabajadores, pero esos trabajadores jamás van a tener esa tierra. Además, no va a haber reforma agraria. Todo, todo esto resulta en una concentración de pobreza, de inviabilidad histórica. Estos pueblos empezaron muy desventajosamente su nacimiento en la era de las repúblicas porque coinciden con el proceso de expansión de Estados Unidos, y ese proceso se da alrededor del Canal de Panamá. Así que eso es lo que va a determinar la suerte de estos pueblos. Por eso, cuando la Guerra Fría llegue a la región a través de la Revolución Cubana, estos pueblos ya llevan mucho tiempo intervenidos política y económicamente por el proceso de expansión norteamericano. Se van a volver unos custodios, digamos, para evitar que la Revolución Cubana entre precisamente por todas las condiciones de concentración de tierras, de pobreza, por los dictadores que tuvieron, por Somoza, por toda esta cantidad de personajes que ayudaron al sometimiento de estos pueblos y no permitieron una salida que hubiera integrado a la población a un modelo productivo posible por todas esas condiciones endémicas ya durante mucho tiempo presentes. Por todo eso, cuando la Revolución Cubana estalla, van a considerar que toda Centroamérica está en peligro, porque en Centroamérica hay una cantidad de movimientos guerrilleros que han partido de las rebeliones que se han dado contra la compañía bananera. Rebeliones como la que hizo Sandino en los 1920s, que daría origen a los sandinistas, como la que hizo Farabundo Martí, que daría origen al Frente Farabundo Martí en El Salvador. O sea, hay movimientos de guerrillas, y estos movimientos que se han presentado cíclicamente a lo largo de los años de la historia de Centroamérica, cuando llega la Revolución Cubana, empiezan a tener un eco histórico inmediato. Eso va a hacer que estos pueblos estén directamente metidos en la Guerra Fría, aunque la Guerra Fría no sea su tema. Pero ellos están en una situación geográfica tan cercana y tan vulnerable que van a formar una parte dramática terrible de todo un conflicto que tiene que ver con la Unión Soviética y con Estados Unidos, y no con Centroamérica. Pero los platos rotos le van a caer a Centroamérica. Entonces, la Guerra Fría, paz en Centroamérica. Entonces, mirándolo por partes, está la devolución del canal, la cual le va a abrir la vialidad a todo esto, y por otro lado, que ya no hay la necesidad de esas tensiones históricas, va a permitir que estos pueblos empiecen a desarrollar los procesos de paz, y esos procesos de paz van a ser sumamente importantes y trascendentales y de grandes aprendizajes históricos para todos los pueblos que quieran solucionar sus conflictos, porque en la paz en Centroamérica hubo episodios sumamente valiosos en términos de una sociedad que se mira a sí misma, porque ellos estaban bastante intervenidos desde muchos puntos de vista. La experiencia de Nicaragua. Cuando estalló la revolución nicaragüense para derrocar la dictadura de Somoza y los sandinistas llegan al poder, Carter, quien gobernaba en Estados Unidos, dice: la solución para que los pueblos de Centroamérica escojan su propio destino es ayudarlos, no sabotearlos. Hay que permitirles que tomen un rumbo histórico y empiecen a buscar su manera. Así pensaba Carter. Y Silvio Rodríguez cantaba lo que sucedió en Nicaragua. Había dos formas de enfrentar el tema de Nicaragua desde el punto de vista norteamericano: desde los halcones o desde las palomas, o sea, desde la influencia cubana en la región, que había que contrarrestar cuando había afinidades ideológicas entre Cuba y Nicaragua, o desde una mirada que permitiera que los pueblos de Centroamérica empezaran a decidir su destino, como para variar. Carter, habíamos visto, es una excepción dentro de los gobiernos de la época y dentro de los gobiernos de la Guerra Fría. Para él, la idea era que ellos pudieran desarrollar su revolución, y por eso dio la orden de no defender a Somoza como se hubiera hecho y se hizo durante tiempos anteriores, cuando Estados Unidos había invadido a Nicaragua en otras ocasiones y había tumbado regímenes, y cuando mataron a Sandino. Esta vez Carter dice: no, dejemos así, que ellos decidan su destino. Tienen un dictador absolutamente sanguinario, y en eso Carter rompe con un esquema que se usó mucho en la Guerra Fría, que era apoyar a los monstruos más monstruosos con tal de que fueran anticomunistas. Este era el monstruo de los mangones, junto con Papá Doc y con otro poco de sátrapas que estuvieron en el poder y que fueron apoyados por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Carter hace una excepción y dice: no, no vamos a impedirlo. Dejemos que esta gente se haga cargo de su destino. En ese momento, suben los sandinistas al poder en 1979. Ahí va a terminar la era Carter y empezar la era Reagan.
Aquí se da la transición entre las palomas y los halcones. Cuando empieza la era Reagan, él va a considerar que Nicaragua fue un golazo que se dejó meter Carter, que se dejó meter los dedos en la boca. La política de Carter, como hemos visto, va a ser muy mal interpretada porque se considera una debilidad imperial y él consideraba que él no era un imperio, que era demócrata, que era el presidente de un país demócrata que se debía a unas ideas que ese país representaba y que lo mínimo que podía hacer era consecuente con ellas, y por eso fue la doctrina de los derechos humanos. Pero habíamos visto también que como en la época de Carter se produjo la crisis de los rehenes en Irán, esa crisis lo va a desprestigiar como un hombre incapaz de tomar soluciones drásticas cuando amenazan a Estados Unidos, como en el caso de los rehenes. La revolución de Nicaragua muestra como si se hubiera dejado meter un gol, porque era como una Cuba en el corazón de Centroamérica desde la perspectiva de las alas más duras de Estados Unidos. Reagan es un vaquero, es John Wayne, y se va a convertir en un hombre de línea dura que además coincide con la era Thatcher, lo cual pues refuerza las cargas ideológicas de esa época. Al poco tiempo de la revolución nicaragüense, hubo un comandante que estuvo con Daniel Ortega y con los sandinistas durante la primera fase de la revolución y durante la toma de Managua y la entrada de la Junta Managua y la caída de Somoza. Todo esto saldrá en la película Bajo Fuego con Nick North y Gene Hackman. Ese personaje que había sido fundamental era Edén Pastora. Edén Pastora y Daniel Ortega eran los dirigentes del sandinismo que habían hecho un golpe grandísimo de secuestrar una cantidad de diplomáticos durante la era de Somoza y que había empezado como la escala que lo llevaría al poder. La última parte fue muy sangrienta, la parte antes del triunfo de la revolución. Finalmente llega la revolución y empieza la campaña de alfabetización más impresionante, una de las más grandes que se haya hecho. Las campañas de sanidad, hay un proceso social muy grande con la revolución, pero empieza a haber temprano una disidencia profunda, muy común en las revoluciones. Es cíclico que en ellas las personas que las hacen terminen teniendo ideas divergentes acerca del rumbo que debe tener la revolución y empiecen a convertirse en enemigos. Pasa con mucha frecuencia. Le pasó a Robespierre con Danton, le pasó a Trotsky con Stalin, con Lenin. No eran que fueran parceros, pero finalmente juntos hicieron la revolución. Aquí va a llegar al extremo de los extremos porque Edén Pastora va a fundar un movimiento en contra del triunfo de la revolución de Daniel Ortega y de los sandinistas que se va a conocer como la Contra. El movimiento de la Contra en la época de Carter estaba prohibido mandarles armas o intervenir de ninguna manera en los asuntos internos de Nicaragua, que allá ellos miren cómo resuelven eso. Pero en la era de Reagan, el movimiento de los contras se vuelve una papaya. Reagan lo que va a hacer es apoyar a los contras porque lejos del punto de vista de Carter que decía hay que dejarlos que resuelvan su problema y no intervengamos en los asuntos de Nicaragua, él dice hay que sabotear esa revolución, hay que hacerla inviable. Y la manera de hacerla inviable es colocarle un dolor de cabeza permanente tan grande que termine por sofocarla y se le vaya toda la energía en luchar contra los contras y no en construir un proyecto revolucionario propiamente dicho. Y así fue. Pero como no le podía mandar el billete directamente, porque Carter había dejado eso claro durante su mandato, aquí se va a formar uno de esos complots de infinito, un complot bárbaro. Y es que a partir de la crisis de los rehenes en Irán, una de las condiciones que Irán le pone a Estados Unidos para entregar los rehenes después de que fracasó la operación en la era de Carter para rescatarlos, es que la venta es que le venda misiles, lo cual es increíblemente complicado cuando están en la guerra entre Irak e Irán y Estados Unidos está apoyando a Irak contra Irán para sabotear la revolución profundamente islámica. Entonces, el aliado de Estados Unidos en ese momento es Irak, el mero mismísimo o mismo Hussein. Y en ese momento es cuando habíamos hablado en otras ocasiones de cómo Irak es tomado como una punta de lanza para sabotear la revolución islámica. Y como tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, como Europa, como los países árabes, mejor dicho, el resto del mundo contra Irán, porque Irán era furiosamente antioccidental, lo cual no le convenía a nadie, pero por el otro lado era chiita, lo cual tampoco le convenía al mundo árabe, que en su mayoría es sunita. Por esa razón, todo el mundo se volcó contra Irán. Y eran esos días y en esos momentos de la guerra cuando Estados Unidos le vende en secreto misiles a Irán, siendo socio de Irak.
Esta operación se va a realizar a través de la figura de un tipo que se llama Oliver North. Oliver North es el que va a hacer todo este juego. Entonces, con la plata que le pagaba Irán a Estados Unidos por los misiles que le daba por debajo de la mesa mientras era aliado de Irak, es que esto es un billar a varias bandas. Con ese billete apoyaban la contra de Nicaragua. Ese era el escándalo Irán-Contra. Entonces era una manera indirecta de pasarles el billete por debajo de la mesa y saltarse las restricciones de entregar presupuesto a la contra que Carter había dejado debidamente reglamentado para que eso no se lo pudieran saltar. Pero encontraron un atajo, una forma de mantener a los contras y de esa manera sabotear la revolución nicaragüense permanentemente sin específicamente violar los acuerdos, porque lo hacen a través de una maniobra secreta. Cuando este escándalo estalla, pues va a ser gravísimo. North dice que él creía que el presidente sabía. Le preguntan a Reagan si sabía y responde, no me acuerdo. Además, en ese escándalo estaba metido Bush padre y otros más, porque en esa época el hombre estaba trabajando en la CIA. Bueno, ahí estaba metido hasta el gato. Es tan grave el escándalo que el tipo de la CIA que va a testificar si eso era cierto y si era de conocimiento del presidente, muere repito, es tan grave el escándalo que el tipo de la silla que va a testificar si esto era cierto y si era del conocimiento del presidente, muere en el hospital la noche anterior al testimonio, cosa muy en boga aún en nuestros días. Al terminar la época de Reagan, sube Bush. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí terminan indultados todos y se acabó. Ahí te debí, porque los que estaban metidos en el complot estaban trabajando con Bush en la CIA y Bush va a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, no hay problema. Ese escándalo se diluyó, pero ese escándalo es el que permite que todo el tiempo haya ayuda financiera para los contras. Al haber ayuda financiera para los contras, entramos en la dinámica esta de la Guerra Fría, en la que, por lo tanto, los sandinistas van a pedirle ayuda a la Unión Soviética y a Cuba. Y al hacerlo, pues nos volvemos a meter en la dinámica que hemos estado contando de la Guerra Fría. Entonces, ahí ya están dadas las condiciones. La revolución nicaragüense queda así entrelazada en la Guerra Fría y se va a volver, es una guerra civil y no un proyecto de revolución. A esto le vamos a añadir que los sandinistas también se robaron fondos del erario público. En Nicaragua se le llama a esto piñatear, o sea, piñatearon. Hubo corrupción. Y si a la corrupción le montamos la guerra civil, y si a la guerra civil le montamos la Guerra Fría como carburante, como gasolina, habíamos hablado de cómo la Guerra Fría no produce los conflictos, se alimenta de ellos, les da un contenido y un significado y los hacía mucho más mortíferos. Este tipo de tendencias se hubiera dado de otras maneras. La divergencia entre Pastora y Ortega se hubieran dado, pero otro hubiera sido el cantar si hubiera estado en un contexto en el que no fuera importante mantener una cuña permanente que hiciera inviable el proyecto de la revolución sandinista. De esa manera se rompe en una guerra civil que va a durar toda la década. Y mientras exista la Guerra Fría, ¿cómo paramos esto? Si siguen dándole el billete a los contras a través de Estados Unidos y si es que la Unión Soviética y Cuba realmente están apoyando a los sandinistas y en la mitad está el pueblo de Nicaragua. Entonces va a haber un momento en que empiezan a presionar muchísimo en las elecciones para que la figura de Violeta Chamorro, esposa del periodista asesinado Chamorro durante los días anteriores a la entrada de la Junta en Managua, cuando iba a triunfar la revolución, a través de Violeta se decía que Estados Unidos iba a darle todo el billete a Nicaragua, que Nicaragua iba a recibir toda la ayuda, porque Nicaragua llegó a no tener lápices, llegó a estar bloqueada, una situación muy difícil. Entonces decían que todo este bloqueo era parte del mundo comunista donde estaba metido Nicaragua, pero que si abandonaba el comunismo, le iban a dar toda la cantidad posible de ayuda. Y eso, la presión histórica, la guerra civil y el hecho de que los sandinistas hayan también tenido líos de corrupción y la inviabilidad del proceso y la presión gigantesca hacen que en un momento dado los sandinistas pierdan el poder por la vía electoral, suba Violeta Chamorro, pero Violeta Chamorro va a recibir la ayuda que se le prometió y finalmente Nicaragua va a continuar en un conflicto hasta que termine la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría puede llegar la paz a Nicaragua y por primera vez sentarse y ponerse de acuerdo para tener un gobierno de unidad. Entonces va a llegar por primera vez la paz a la región y va a llegar a Nicaragua después de mucho tiempo, porque se le fue más de década y media en toda esta cantidad de conflictos y de guerras civiles. Murió mucha gente.
Pero entonces lo que van a decir los centroamericanos sobre estas guerras, que aunque tengan un origen interno, ellos van a decir, son básicamente guerras de Estados Unidos. Por ello, mucho tiempo después, cuando Estados Unidos piense expulsar a 90,000 nicaragüenses del suelo norteamericano, ellos les dicen, es que ustedes no nos pueden expulsar, ni a nosotros, ni a los salvadoreños, ni a los guatemaltecos, porque ustedes generaron esas guerras, ustedes las alimentaron y se nutrieron de ellas. Y porque estas guerras eran tan terribles, nos tocó irnos para Estados Unidos a trabajar y mandar remesas para el país. Si ustedes nos expatrian, nos quitan la posibilidad de las remesas, eso acaba con la economía y en últimas, de una u otra manera, ustedes nos deben eso porque nos utilizaron para despedazarnos en su pelea hegemónica y hemisférica con la Unión Soviética a través de Cuba. Entonces, la primera vez es la paz en Nicaragua. Eso, digamos, Nicaragua tardará mucho tiempo en encontrar un destino histórico, pero ya habrá paz. En los casos centroamericanos es muy importante entender que de todas maneras la paz no es el fin de los problemas, pero por lo menos se puede sentar a pensar cuáles son, porque un conflicto tan grave impide que una nación identifique cuáles son los problemas que tiene que superar. No hubiera podido haber ninguna paz en Nicaragua mientras existiera la Guerra Fría, porque Nicaragua significaba directamente un paso de Cuba dentro del continente para Estados Unidos y para la Unión Soviética era una posibilidad de circunvigilar continentalmente a Centroamérica. La tomaron entre los dos. Por eso era indispensable que cayera la Guerra Fría para que hubiera paz en Nicaragua. La experiencia de El Salvador. En un proceso análogo y similar va a ser el proceso salvadoreño. Su proceso va a ser muy, muy cruel porque los salvadoreños van a perder en 12 años de guerra 75,000 personas y 75,000 personas de 4 millones de habitantes es impresionante. Aquí también había un esquema de guerrilla y había un esquema de un grupo, digamos, contra la guerrilla y que ese grupo lo financiaban Estados Unidos. Era el mismo esquema. Entonces, cuando se produce la paz en Nicaragua, se debilita ya la alianza de los sandinistas con el farabundo Martí. Desaparece Cuba como amenaza inmediata en la medida que la situación de la isla va a ser muy, muy difícil porque están en periodo especial y eso distensiona un poco la situación del Salvador y los va a llevar hacia una paz que consiste en integrar el ejército. Al igual que los guatemaltecos, van a tomar los ejércitos de la guerrilla y la contraguerrilla, los de Farabundo Martí y de los ejércitos de la extrema, lo que se llamaría después Arena. Los van a volver un solo ejército junto con el ejército nacional, o sea, con el ejército propiamente dicho. Y esto va a ser un proceso complejísimo, complejísimo, además, porque la mano de crímenes de guerra que se presentaron en El Salvador, porque además, sí, el 80% de los cuales fue cometido por el ejército vigente en ese momento, va a ser muy grande. El Salvador quedó arruinado completamente y la paz se convirtió en una necesidad histórica imprescindible para un pueblo que ha vivido el horror de los horrores. Allá fue donde mataron al arzobispo Romero, donde mataron a la gente en las calles, donde aldeas enteras fueron desapareciendo y por fin, al terminar la Guerra Fría, termina la estrategia que se nutre de la sangre de los centroamericanos para mantener un equilibrio en la región sobre la gravitación de la Revolución cubana desde el punto de vista de Estados Unidos y la incidencia que pueda tener en eso desde el punto de vista de la Unión Soviética. El nuevo amanecer de estos pueblos es directamente una consecuencia del fin de la Guerra Fría. La paz en El Salvador fue uno de los procesos más dolorosos y más costosos. Van a crearse partidos políticos a partir de lo que anteriormente fueron grupos armados, uno de los cuales fue el partido Arena, que significaba la derecha, y el otro un partido de izquierda, pero ya para dirimirse en términos electorales. La paz en El Salvador era la posibilidad física de que El Salvador existiera, porque el nivel de crímenes, de genocidios, de operaciones rastrillo, como lo llamaron, llegó a ser absolutamente incontenible y eso acabó con la juventud. Había figuras de una areola de crímenes de guerra terrible, como fue la figura de Roberto Dawison, que en un momento dado significó una sangría para el pueblo de El Salvador. Y El Salvador casi que se desocupa y hoy por hoy tiene una supervivencia muy grande dependiendo de las remesas porque quedó muy sacudido por la fuerza de trabajo que se fue para Estados Unidos porque no había viabilidad para los jóvenes en El Salvador. Entonces, la paz en El Salvador, a pesar de lo compleja que es, por lo menos permite que haya país. O sea, la paz no arregla los países, pero sí permite que se miren a sí mismos. Mientras tanto, con una balacera como la que tuvo El Salvador, no se podía ver absolutamente nada. Era como un
aguacero interminable de sangre, de dolor y de balas. La experiencia de Guatemala. Pero el proceso más concienzudo, más claro, digamos, más ejemplarizante dentro de toda la paz que va llegando a Centroamérica, la van a hacer en Guatemala. Ese es el proceso más emblemático de todo lo que va a suceder en la región. ¿Qué diferencia el proceso guatemalteco? Igual es un proceso hijo del fin de la Guerra Fría. Sí, igual es en un momento en que ya toda la región está virando hacia un acuerdo de paz. Digamos, las condiciones históricas son las mismas, pero aquí van a pasar cosas espléndidas en Guatemala, donde aldeas enteras fueron arrasadas, donde los crímenes de guerra son aterradores, donde fue desapareciendo todo el mundo en Guatemala, donde surge una figura tan emblemática como la de Rigoberta Menchú, una indígena quiché que ganó el premio Nobel. Su familia fue diezmada por la guerra, su madre fue violada y torturada, uno de sus hermanos murió a latigazos y luego lo quemaron vivo. Otro murió por los pesticidas del sitio donde trabajaba. Rigoberta Menchú se va a convertir en una abanderada de los derechos humanos y va a tener una sede en México y va a darle al mundo la causa de los pueblos indígenas y va a mostrar el genocidio que se continuaba haciendo contra los pueblos indígenas. Es decir, cómo eso no había parado ni con la independencia. O sea, los indígenas no se van a salvar ni de la Guerra Fría, porque también con ellos se metió. No se salvaron de ninguna. La Guerra Fría tampoco los va a respetar. Entonces, Rigoberta Menchú se convierte en un emblema mundial para entender el dolor de los pueblos centroamericanos, de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en Centroamérica. Y ella va a ser, digamos, un faro y un reflejo ante el mundo de una situación tan terrible como la que estos pueblos han vivido. En Guatemala se va a crear un organismo que se llama la sociedad civil. La sociedad civil es la que va a definir el proceso de paz. No es un encuentro entre dos guerreros repartiéndose la zona, pistola en mano el uno, pistola en mano el otro, viendo a ver a quién le toca qué. No, no es una repartición del botín de los guerreros. No es una manera de mirar quién finalmente mató más a quién y quién tiene la ventaja sobre qué y quién se queda con qué. No, es la sociedad civil de Guatemala estudiándose y mirándose. Entonces dicen, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué tipo de país somos para analizar qué tipo de paz podemos llegar a tener en una cosa análoga a lo que fue la Comisión de Verdad y Reconciliación Surafricana, porque dicha comisión toma la situación real de Suráfrica para hacer una paz que corresponda a la sociedad donde se está gestando ese proceso y no que imponga condiciones sin conocer la sociedad sobre la cual se está hablando. Algo análogo pasa en Guatemala. Los guatemaltecos dicen, primero que todo, vamos a conocer este país porque no lo conocemos y sobre la verdad de este país y sobre sus condiciones históricas vamos a elaborar un proceso de paz. Entonces, descubren, por ejemplo, que no es que los guatemaltecos sean analfabetos en su mayoría, sino que son mayas, hablan otro idioma. Usted no puede ser analfabeto de un idioma que no habla. Si usted no habla español y no escribe español, pues ¿cómo va a ser analfabeto si es que ese no es su idioma? El idioma que ellos tienen son las lenguas indígenas. El 80% del país es indígena. El reconocimiento del mundo indígena como parte de nuestras sociedades, después de toda la cantidad de desdén y de desprecio histórico que ha habido sobre esta parte particular de nuestra identidad, es uno de los fundamentos de la paz en Guatemala. Por eso se va a hablar de la Universidad Maya para empezar a estudiar. Esto es otra dimensión. Contaban los de la Organización Mundial de la Salud en una ocasión que había una epidemia de cólera más impresionante en Guatemala y la gente no tomaba las medidas porque necesitaban una pared para el cementerio. Y como no les hacían la pared, no hervían el agua, ni se lavaban las manos, ni hacían nada de lo que había que hacer para evitar la pandemia, hasta que dijeron, bueno, hagámosles la pared a ver qué es lo que pasa. Les hicieron la pared en el cementerio y al estar protegidos los muertos, los vivos entonces podían ponerse en lo suyo, que era evitar la pandemia. Pero mientras la pared estuviera caída y los muertos estuvieran expuestos, los vivos no se podían concentrar en controlar la epidemia, porque había que proteger a los muertos de la exposición de estar sin esa pared. Vemos con esto que el universo indígena es otro universo. Es un universo cósmico donde hay otra relación completamente distinta con la vida y con la muerte, y hay otra relación con la sociedad. Entonces, hay que investigar qué es esto. Hubo un momento en que había unas mujeres indígenas que no se sintieron representadas en la mesa de la sociedad civil y allá llegaron. ¿Quiénes somos? Somos las mujeres de la mesa de la sociedad civil y como no estamos acá,
nos venimos a sentar y se van sentando cada uno de los estamentos que componen la sociedad guatemalteca. Y cada uno va diciendo, yo represento a tales y mis puntos de vista son estos. Se crea una agenda. La agenda tiene una metodología. Hoy vamos a resolver este problema y hasta que no resolvemos este problema no nos paramos de aquí y no pasamos al siguiente para evitar la dilación y que se disolvieran en el aire las soluciones históricas que había que conseguir para el proceso de paz. Entonces, con una agenda sumamente rigurosa y estricta, dividida en puntos muy concretos, empieza, después de 2 años de investigación, el proceso de paz. Muchas veces el proceso de paz en Guatemala se vio intervenido por golpes militares a lo largo de la década de los 1980s. Y cada vez que venía un golpe militar de estos, otra vez retrocedíamos a ceros, porque no había ni siquiera Estado de Derecho, o sea, que tumbar a los militares, crearle Estado de Derecho, volver otra vez a las elecciones, y ahí se les fueron 18 años. Esto arranca en los últimos 2, de 1999 a 1994. Para 1996 empiezan ya propiamente a firmar la paz con lo que ellos realmente fueron. Ahora van a integrar los ejércitos, también los van a fusionar, pero los van a fusionar de una manera en que las guerrillas tengan al interior del Ejército Nacional una estructura de dignidad tan grande y tan importante como la que tienen los combatientes que forman parte de ese ejército. Si hubiera alguna desigualdad o desequilibrio, eso sería un causal de incumplir acuerdos del proceso de paz. Es decir, lo de Guatemala está muy puntualmente estipulado. La precisión con la que se va a llevar a cabo este proceso es lo que le va a garantizar el éxito, porque no es ambiguo, porque es producto de la sociedad civil, porque es producto de una reflexión que hace una sociedad sobre sí misma para poderse plantear en qué términos quiere la paz y en qué términos les sirve la paz. Ahora, había un problema que tenía trabado el proceso de paz. No se podía solucionar. El problema es endémico de toda Centroamérica y de muchas partes de América Latina. Muchas veces los problemas de paz, cuando llegan al meollo, a la situación que detona todo el conflicto, se paralizan porque ahí toca resolverlo grueso. Entonces el proceso quedó bastante, digamos, trabado en una época hasta que se ponen de acuerdo en romper el nudo gordiano. Son las épocas de los planes para Centroamérica de Esquivel, de toda la lucha por encontrar la paz en Centroamérica, que va a ser lo que le va a dar también los premios Nobel. Y lo que llegan a la conclusión es la siguiente. Vamos a hacer el siguiente acuerdo. Los terratenientes aceptan hacer una reforma agraria y la guerrilla decide parar el boleteo. Entonces, nosotros no los vamos a boletear si ustedes aceptan repartir la tierra. Cuando se hace este trato entre la repartición de la tierra y la renuncia al boleteo y empieza la reforma agraria por primera vez en Guatemala, arranca el proceso de paz. Después de cualquier cantidad de intentos y fracasos que se habían hecho a lo largo de 18 años, en 2 años se ponen de acuerdo en esto, se inventan el país, lo entienden, lo aceptan, se aceptan como son, resuelven problemas de fondo, porque los procesos de paz, si no se resuelven los problemas de fondo que llevaron al conflicto, son apenas ceses al fuego, que no son nada despreciables, pero que no terminan de solucionar los problemas estructurales de las sociedades. Guatemala bucea en profundo y es capaz de solucionar problemas estructurales desde el corazón mismo del pueblo guatemalteco. Por eso este proceso de paz va a ser tan supremamente emblemático por lo profundo, lo analítico, lo concreto, lo riguroso y por la manera como esa sociedad decide ponerles el pecho a sus problemas y solucionar de una vez por todas esta carga de genocidios, de injusticias, de inequidad, distribución que los había asolado desde el principio de su vida independiente, desde cuando estaban buscando un rumbo en la historia. Ellos tienen problemas territoriales con Belice, tienen problemas todavía de posesión histórica, pero están en un proceso, digamos, de encontrarse a sí mismos en la historia. Esto no trae la maravilla ni los milagros. Va a haber problemas de pandillas muy grandes en Centroamérica por la cantidad de gente que queda por fuera de los grupos armados. Va a haber líos grandes, pero va a haber suficiente paz para poderlos resolver, para poderlos enfrentar. Eso es lo que significa la paz en Centroamérica, que estas sociedades por fin, después de 12, 15 años de guerra, hayan podido sentarse, de poner las armas, mirarse de frente y ser capaces de crear propuestas comunes con miras a que existan esos países que antes no existían, sino como dentelladas de la Guerra Fría, despedazándose de uno y otro lado en un esquema de guerrilleros y de contras, unos financiados por Estados Unidos, otros por la Unión Soviética, y los genocidios contra la población civil, arrasando a un pueblo rehén en la mitad de un conflicto al que la Guerra Fría lo había convertido en un pincho.
Como habíamos dicho, ellos estaban perfectamente ensartados dentro de la Guerra Fría. Este es un asunto de los conflictos más directamente relacionados. Es un hijo de la Guerra Fría. No es ella la que los trajo, pero es ella la que los va a nutrir y los va a hacer mortales dentro de otro orden histórico. Probablemente no hubieran sido ni tan prolongados, ni tan sangrientos, ni tan aterradores, porque es que la mano de armas que se les vendió de lado y lado, los negocios que se hicieron con eso, con las armas, los mercenarios, con los contras, todo lo que va a ser el negocio de la guerra, en otras palabras, el negocio de la muerte, va a ser de tal rentabilidad que los genocidios terminen siendo rentables, porque en la medida en que está sucediendo todo esto, se sigue necesitando armas. En esto consistía la perversidad de un orden como el de la Guerra Fría, que en aras de toda esta cantidad de negocios y de la polarización ideológica sometía a una tortura eterna y a una agonía permanente a esta cantidad de pueblos. Y por eso, después de la Guerra Fría, Centroamérica puede ver por fin la luz de la historia. Pero el marco general de todo esto, aquello sin lo cual tampoco se hubiera podido entender la viabilidad de los procesos de paz, es la devolución del canal, el momento en que el canal de Panamá volverá a manos de los panameños, porque es alrededor del canal que se dio toda la geopolítica de Centroamérica. Panamá es el tema central, porque alrededor del canal de Panamá se dio toda la geopolítica que distribuyó el destino y determinó la historia de Centroamérica. En el Tratado Torrijos-Carter queda estipulado que para 1999 el canal sería devuelto, pero en la época de la Guerra Fría, devolver el canal de Panamá, así como estaban las condiciones, iba a ser un poco complicado, porque de pronto, ¿qué tal que la Unión Soviética se tomara el canal? Dicen los panameños dentro de una de sus hipótesis, porque hay muchas, que la invasión contra Noriega, antiguo aliado de la CIA y antiguo aliado de Estados Unidos, que la invasión que se hizo en 1989 fue tan aterradora que era como una forma de quebrar el ejército. Cuando invadieron a Panamá casi lo destruyen y todo lo que fue el Chorrillo, que era la zona de la base de apoyo a Noriega, salió enloquecida a defender a Noriega y fue de tal proporción que parecía que iban a acabar con Panamá. Los panameños tienen la hipótesis para llevarse a Noriega de que lo que querían era desarticular el ejército panameño, debilitar increíblemente la sociedad para que cuando llegara la hora de la devolución del canal, cuando en 1999 tuvieran que cumplir el Tratado Torrijos-Carter, ya estuvieran tan fácticamente en control de Panamá como país y el ejército hubiera sido tan diezmado que hubieran podido de alguna manera revertir la devolución del canal. Eso es lo que dicen sectores en Panamá acerca de cómo explican la invasión, que sigue siendo un episodio sumamente complicado y polémico en la historia reciente de Panamá. Pero cuando ya iba a pasar todo esto, claro, a Noriega se lo llevan y Noriega tenía la mitad de las historias porque él también estuvo metido en el escándalo Irán-Contras. Noriega fue un tipo que se metió con todo el mundo, pero resulta que cuando ya pasa todo esto y efectivamente diezman el ejército panameño y la invasión va a ser mucho más grande de lo que puede contener una nación pequeña como la nación del Istmo de Panamá, va a ser devastadora. Pero cuando ya va a llegar la hora de devolver el canal, y cualquiera diría que de golpe no lo devuelven porque estratégicamente hablando siempre fue la garantía del proceso de expansión y de consolidación de la hegemonía norteamericana en el siglo XX, cae la Guerra Fría. Y al terminar la Guerra Fría, deja de ser importante. Ya no hay amenaza al otro lado, ya no está la Unión Soviética. Cuba está completamente inerme, aún bloqueada, ya no ofrece ningún tipo de amenaza. Entonces, al final de la Guerra Fría le va a dar a Panamá, o sea, lo salva la campana, porque al terminar la Guerra Fría, la importancia estratégica del canal ya no va a ser. Primero, hay barcos de mucho calado que ya no caben por ahí, pero sobre todo, ya no hay una amenaza externa que requiera defender el canal y los panameños pueden disfrutar de su canal y empezar lo que van a llamarse las zonas revertidas. Entonces, esto hace que se pueda cumplir de manera extraordinaria la devolución del canal en 1999, porque donde la Guerra Fría hubiera continuado, alguna maniobra que muy complicada hubiera sucedido para evitar la devolución del canal. Ya no está la Guerra Fría, ya no hay intereses de una amenaza inmediata. Hay una novela muy lúcida del muchas veces citado y gran Jean Le Charest, que se llama El sastre de Panamá. Esta película fue llevada al cine con Pierce Brosnan, nuestro antiguo Remington Steele. Es la historia de un sastre que está en problemas económicos y que está casado con una mujer mucho más prestante socialmente que él, a la que quiere deslumbrar.
El hombre es inglés, está en Panamá y no tiene plata. Entonces le compran información. Le dicen que si le pasa información a los ingleses y a los norteamericanos acerca de cualquier amenaza que pueda haber referida a la devolución del canal, le van a dar dinero. El hombre necesita el dinero, empieza a inventarse inventados, conspiraciones, complots, y como ya no están los rusos, entonces inventa los chinos, como por decir algo, y empieza a armar un tinglado y una telenovela de tales proporciones que hay un momento que van a invadir Panamá. El tipo, para explicarles a los norteamericanos y a los ingleses y a la mujer que todo lo que está diciendo son mentiras y que lo único que tenía era probablemente y que lo único que tenía era problemas económicos, y para desmontar la farsa que él ya montó, esta emblemática novela nos muestra cuántas veces en la historia urdimbres de un calado impresionante se inventan solamente por motivos puntuales y personales. Esto era parte de, digamos, la devolución del canal. Al devolver el canal de Panamá, se desmonta todo el orden histórico que le había dado a Centroamérica toda la condición de sometimiento y debilidad institucional, y Centroamérica por primera vez empieza a tener una vialidad aún difícil, aún marchosa, aún compleja, porque también los tratados de libre comercio tienen condiciones difíciles para sacar adelante las sociedades. Pero sin el fin de la Guerra Fría, no hay Centroamérica para el cuento. Y sin la devolución del canal de Panamá, no hay ni siquiera el sueño de la autonomía. Y por eso, por la importancia histórica que tiene el fin de la Guerra Fría para esta región, había que ser específicos en cómo y de qué manera estos pueblos salieron adelante, porque terminó esa bipolaridad este-oeste que los condenaba a estar siempre metidos en un eterno de sangre para mantener una hegemonía de lado y lado, una injerencia y una hegemonía que a ellos casi los sacaba como sociedades. Es así entonces como llegamos al final de este programa. Muchísimas, muchísimas gracias por haber sintonizado. Como siempre, impresionante, impresionante la forma de Diana Uribe de narrar la historia. Repetimos, la reconocemos, todo el crédito para ella. Busque por favor sus videos, escúchela de viva voz, no hay comparación. Muchas gracias, estoy seguro que estos programas nos ayudan a conectar el pasado con el presente, aprender muchas lecciones para buscar un concepto, un proyecto que nos una y que nos permita buscar la utopía de cambiar el mundo, la utopía de producir un mundo mejor para todos. Será hasta la próxima, pásela muy bien.